Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Depende dónde y a qué hora nos estén sintonizando. Estamos en vivo y en directo el día de hoy, domingo 4 de enero del 2026. Habíamos preparado un programa que naturalmente iba a expresar lo que significa especialmente para los apristas el mes de enero, ¿no? Una emoción que siempre nos embarga. Recordar, por ejemplo, la fecha del día que se asiló Aya de la Torre, que fue el 3 de enero de 1949. Recordar el nacimiento de don Manuel González Prada, que fue un 6 de enero de 1844. Recordar el nacimiento de Ramiro Prialé y hurgar un poco en lo que él nos ha dejado como una herencia que se repite no solamente en el partido, sino en todos los medios políticos, que se llama conversar no es pactar. Y obviamente vamos a hablar también de eso. Recordar a la Federación Aprista Juvenil y a esos bravos jóvenes que un 7 de enero de 1934, con el impulso, con el influjo de Víctor Raúl Aya de la Torre y de don Ramiro Prialé, fundaron la Federación Aprista Juvenil. Fue un 7 de enero de 1934. Y enero está cargado de muchos aniversarios, de muchas jornadas de lucha. Ahí está, por ejemplo, lo recordaremos en su momento, la jornada de las 8 horas de trabajo, que como ustedes saben fue un 15 de enero de 1919. Y ahí nomás está muy cerca, ¿no es cierto?, la fundación de las Universidades Populares Manuel González Prada, que fue un 22 de enero de 1921. Y ahí cerquita también está el aniversario de la instauración del Día de la Planta, ¿no es cierto? Eso que reclamamos nosotros los apristas y le reclamamos a Aya de la Torre de haber sido el personaje, el hombre que inició en este país el cuidado de la naturaleza, ¿no? La conservación de la naturaleza, ¿no? Eso fue un 27 de enero de 1921. Y luego cuando él ya está en el destierro, en 1924, Mariátegui va a ir no a Villa Mercedes, sino a Vitarte, ¿no es cierto?, a recordar el Día de la Planta con una fotografía gigante de Aya de la Torre. Todas esas fechas lo tenemos. Y además tenemos otra que yo estuve revisando en las publicaciones que muy pronto estaremos editándolas, ¿no es cierto?, que se llama 54 años de historia del APRA y del Perú, ¿no es cierto?, el triunfo del Perú en la Corte Internacional de La Haya, que si mal no recuerdo fue un 27 de enero de 2009, si mal no recuerdo. Acá lo tengo escrito. Inclusive Alan García, en su libro Metamemorias, escribe un capítulo dedicado especialmente al presidente Rafael Correa del Ecuador, recordando además, y dice él textualmente, que sin Rafael Correa no hubiera sido posible el triunfo en la Corte Internacional de La Haya. Bueno, esa es otra historia. Pero ayer se ha producido un hecho que me gustaría en los inicios, atrapando el título del libro de Armando Villanueva del Campo, Los Inicios, que aquí justamente lo tengo, ¿no es cierto?, hablar un poco lo que ha sido la captura de este dictador llamado Nicolás Maduro. La caída de esta
de este personaje, no la caída de la dictadura, por lo que ya hemos ido enterándonos en estas últimas horas. Y creo que todos ustedes definitivamente deben estar muy bien informados de lo que está pasando allá. Pero creo que es un momento importantísimo para reivindicar algo que es sustancial en el LAPRA, en sus principios, en sus banderas, y que tiene que ver con aquello todavía que se forjó, que se instaló como principio fundamental, que pasa por levantar en alto la integración política y económica de la América Latina. Lo que está pasando con Venezuela, ¿no es cierto? Y nosotros seguramente estamos total y absolutamente de acuerdo con la caída de la dictadura, que ojalá sea así, ¿no es cierto? Lo que está pasando con Venezuela es justamente porque nuestros pueblos están desunidos, no estamos entrelazados, no estamos cohesionados. Hasta el día de hoy, ese apotegma de la unidad política y económica de la América Latina no se hace realidad y cada día parece estar más lejano. ¿Cuánta lucha libró Haya de la Torre desde 1924 cogiendo ese lema de Simón Bolívar? Unión, ¿no es cierto?, de la América Latina. Unidos todos somos, desunidos nada somos. Tanto que inclusive en el propio partido solemos utilizarlo, ¿no es cierto?, como bandera para enfrentar al enemigo. Pero lo que pasa en Venezuela no es solamente la caída, en este caso de Nicolás Maduro, sino también la presencia, en este caso prepotente y abusiva, de un país como los Estados Unidos con su presidente Donald Trump, que ahora anuncia que él va a ser el que va a vigilar la recuperación, ¿no es cierto?, de los organismos que van a guiar la vida en el futuro de Venezuela. No es solamente la captura de este personaje quien está acusado por temas que tienen que ver con el narcotráfico, lo que hemos escuchado todo este tiempo, sino también ahora se convierte en un protector y anuncia que va a ser él, con su gobierno seguramente, y lo ha repetido el día de hoy también su canciller, Marco Rubio, indicando que son ellos los que van a guiar, en este caso, ¿no es cierto?, la recuperación hacia la democracia, entre comillas, de Venezuela. Pero quieren hacerlo además con estos mismos personajes que están todavía en el entorno del gobierno chavista. Quieren hacerlo con estos personajes, ¿no es cierto?, que hasta hoy siguen gobernando Venezuela. Quieren hacerlo con Diosdado Cabello, que es el responsable de las Fuerzas Armadas. Quieren hacerlo con Vladimir Padrino, que es el responsable también de todas estas organizaciones represivas que existen allá en Venezuela. Acaban de reconocer inclusive como mandataria que va a tener a su cargo la transición a la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Y su hermano, Jorge Rodríguez, no es sino el presidente del Congreso de la República allá en Venezuela. Una pena que este personaje haya dejado de lado a una de las que con vehemencia, con fuerza, ¿no es cierto?, exponiendo su vida, estando en la clandestinidad durante mucho tiempo, soportando en este caso la persecución de estos grupos criminales, de esta dictadura chavista allá en Venezuela, ahora la dejen de lado, ¿no?, la miren de lejos, porque dicen que ella no tiene el apoyo ni la simpatía de la población allá en Venezuela. Qué cosa para tan trágica, ¿no? Esa mujer que se ha batido, esta mujer que se ha enfrentado, esta mujer que ha estado en las calles,
ahora la dejan de lado. Quizás sea también un poco los celos que le ha inundado, en este caso a Donald Trump, porque no se lo dieron a él el Premio Nobel de la Paz, que es lo que estaba buscando. Pero además amenaza de una manera insolente, ¿no? Porque dice, no es solamente ya un tema para conciliar o caminar junto a los que están en este momento todavía gobernando Venezuela, sino también que vamos a ir a recuperar el petróleo que nos han raptado, que nos han robado, que nos ha extraído, nos ha robado Venezuela. ¿Qué petróleo van a ir a recuperar allá a Venezuela? Si ya tiene una empresa grande allá metida, que muy bien ha estado conciliando, que muy bien ha estado tratando, que muy bien ha estado negociando, que muy bien ha estado haciendo empresa con la dictadura chavista, que hasta ahora siguen operando ahí, dicho sea de paso. Y además, al parecer no está tan claro, porque manifiesta que van a ir a recuperar el petróleo que se los robaron los venezolanos. Y a la propiedad del subsuelo, la propiedad es del pueblo venezolano. Y al parecer no se dice, no se comenta, se habla muy poco, se recuerda muy poco en qué momento se hizo la estatización o la nacionalización de la industria petrolera en Venezuela. Se quiere decir por ahí, se quiere hacer creer por ahí que fue Hugo Chávez el que nacionalizó o estatizó la industria petrolera en Venezuela. Y eso es falso. Hugo Chávez no nacionalizó ni estatizó nada, salvo pequeñas empresas que había por ahí ligadas a la industria petrolera, que tenían que ver básicamente con servicios. ¿Saben quién estatizó, quién nacionalizó la industria petrolera? Fue un partido afín, un partido hermano, un partido producto del APRA. ¿Saben cómo se llamó? Acción Democrática. ¿Saben cuándo se nacionalizó, cuándo se estatizó la industria petrolera? Fue el 1 de enero de 1976. ¿Saben quién era el presidente en ese momento? Un discípulo de Haya de la Torre, un discípulo de Rómulo Betancourt, el hermano menor de Haya de la Torre, el hombre que fue presidente en Venezuela. No se olviden que tanto Rómulo Betancourt como Carlos Andrés Pérez condecoraron a Haya de la Torre con motivo del encuentro de la Internacional Socialista allá en Caracas, justamente en 1976. Hay una hermosa fotografía de esa época que nos acompaña allá en Villa Mercedes, en el museo. Ahí se estatizó, cumpliendo ese postulado de nacionalizar los recursos del país en beneficio del pueblo y en beneficio del Estado. Ahí se forjó esa enorme empresa llamada PDVSA, que acumuló ingentes cantidades de ingresos e hizo crecer a la economía venezolana de una manera espectacular, si es que se han olvidado. Tanto así que más de 180.000 peruanos migraron a Venezuela. Acuérdense, ¿qué época fue? ¿Qué época era? PDVSA fue un monstruo del petróleo, no solamente en la América Latina, sino en el mundo. Tanto así que se integró a la Organización de Países Petroleros,
que era la más grande organización, cuyo nombre es OPEP, OPEP, donde están los grandes países que producen petróleo. Ahí se integró Venezuela, ahí se integró PDVSA, una compañía manejada de una manera extraordinaria y magistral. ¿Saben qué más hizo PDVSA en esos años antes que llegue esta dictadura chavista? Antes que estos lleguen a destruirla, a destrozarla. Instaló 12.000 grifos en los Estados Unidos. Se convirtieron en propietarios de 12.000 grifos en todos los Estados Unidos, que el gobierno, no sé si el de Donald Trump o después el que le siguió en el cargo, lo ha retenido por cuestiones ya que tienen que ver en temas políticos, ¿no es cierto? Esos grifos, esos 12.000 grifos tienen un nombre, algunos, o muchos, o todos, que han estado por Estados Unidos, verán en los centros, ¿no es cierto?, de esos grifos, un nombre que se llama Citgo, C-I-T-G-O. Esos grifos son venezolanos, esos grifos son de PDVSA, esos grifos lo inundó, ¿no es cierto?, cuando la economía de Venezuela era boyante. ¿Acaso no se le conocía a Venezuela como el país con más riqueza en ese tiempo? Ahí fue esa etapa después de la estatización, después de la nacionalización, que creció, en este caso, la industria petrolera en Venezuela, y Venezuela creció su economía, ¿no es cierto? Tanto así, yo me acuerdo, por primera vez había ido a Estados Unidos el año 1976, también, había ido a ser testigo en algún momento de las elecciones, junto con otras personas de la América Latina, de las elecciones que había en ese tiempo y se eligió a Jimmy Carter como presidente. Los trabajadores venezolanos que estaban ahí conmigo me decían con una tranquilidad que a mí me parecía pues extraño escucharlo. Me decían que a veces ellos se iban a almorzar, ¿no es cierto?, a Miami los días sábados y regresaban después de hacer sus compras a Caracas los días domingos. Imagínense. Y el nivel de ingresos era altísimo. Era altísimo. Yo me quedé pues enormemente sorprendido. Es decir, la capacidad adquisitiva del venezolano en esa época era impresionante. Se los narro, se los cuento esto, porque creo que a veces se quiere un poco desdibujar las cosas y se quiere hacer creer, ¿no es cierto?, que la industria petrolera en Venezuela se cayó después que este personaje como Hugo Chávez estatizó o nacionalizó. Él no estatizó nada. Él no nacionalizó nada. Él derrumbó la industria petrolera. Él destrozó la industria petrolera. Y lo que hay hoy ahora, lo que existe ahora, no es sino el reflejo de lo que estos hicieron, ¿no es cierto?, con Venezuela en estos últimos tiempos. Tiempos que ya superan, creo, más de 22 o 23 años. Y esto es un poco lo que nos preocupa, ¿no? ¿Qué es lo que quiere este Donald Trump, que es tan imprevisible además? No se olviden que él asusó un golpe en los Estados Unidos cuando perdió las elecciones allá. Envió y organizó gente para tomar el Capitolio. No se olviden de eso. Cuestionó los resultados electorales y nunca se probó que haya habido fraude, engaño en esas elecciones allá en los Estados Unidos. Biden ganó pues con toda legitimidad.
Y esa es una cuestión que hay que tener muy presente. Y entonces ahora dicen, nosotros vamos a gobernar mientras se porten bien a través de esta dictadura que todavía está ahí. A través de esta vicepresidenta llamada, ¿no es cierto?, Delcy Rodríguez. Muchos dicen, qué fácil lo han tomado, ¿no? ¿Por qué no los tomaron a Diosdado Cabello? ¿Por qué no lo tomaron a Padrino? ¿Por qué Delcy Rodríguez en ese momento estaba en Rusia, estaba en Moscú, no estaba en Caracas? ¿Por qué esa situación tan fácil para poder capturar a un personaje que se supone estaba, pues, muy protegido, y que además hacía alardes, ¿no?, de fuerza, de respuesta, de prepotencia, de reto, y sin embargo cayó mansamente, ni siquiera él repelió el ataque, Hay otros personajes en la historia, ¿no es cierto?, que han enfrentado situaciones como esa y han preferido a veces enfrentarse con arma en la mano cuando hubo una circunstancia parecida. Pero esto también nos dice y nos indica, ¿no es cierto?, cómo es un país, cómo nuestros países desunidos son débiles. Por eso el apotegma, por eso las banderas apristas, por eso aquello que Haya de la Torre todavía en 1924 levantó la antorcha de decir por la integración política y económica de la América Latina. Por ahí he leído un comunicado de la Secretaría de Relaciones Internacionales que dirige el compañero Gerardo Morris Abarca, que dice, ni dictadura ni imperialismo. Y eso es lo correcto. Nosotros no queremos una dictadura, ¿no es cierto?, que impere, que sojuzgue, que maltrate, que persiga al pueblo venezolano. Tampoco queremos la intromisión de un país que nos hace recordar viejos tiempos. Acuérdense los años 20, los años 23, 24. La presencia de Haya de la Torre en México, su presencia, ¿no es cierto?, con una identificación plena con Sandino. El enfrentamiento que había con ese imperialismo que penetraba, con ese imperialismo que sojuzgaba. El año 45, ¿no es cierto?, cuando viene esa famosa tesis del mismo Haya de la Torre que dice interamericanismo democrático sin imperio, que algunos están recordando ahora, pero es por supuesto interamericanismo democrático sin imperio, o sea, sin abuso, sin prepotencia, de igual a igual. Pero requisito indispensable para eso es la unión política y económica de la América Latina. Solo así se puede respetar a nuestras naciones, a nuestros pueblos. Y eso no está cancelado, eso está vigente. Quizá la bandera principal del aprismo hoy debía ser reivindicada con fuerza, con denodada presencia en las calles, en los medios y en todo lugar. Y recordar siempre lo que Haya de la Torre escribió sobre la necesidad de unir a nuestras naciones, a nuestros pueblos. Y aquí está en este libro que nosotros hemos publicado, que lo hemos presentado el año pasado, los últimos artículos de Haya de la Torre, que no vienen del año 24, del año 45, del año 56, no. Escritos de él en los años 70.
cómo él vuelve a machacar con fuerza, ¿no es cierto?, la necesidad de integrar a nuestras naciones. Y está en la página 100 y en la página 101. ¿Qué cosa dice Haya de la Torre? No hay revolución, ni desarrollo, ni justicia social sin integración en América Latina. No hay revolución, ni desarrollo, ni justicia social sin integración en América Latina. Y en alguna de sus partes dice, sin integración no hay desarrollo ni justicia social posible en la América Latina. Y en alguna de sus otras partes dice, si los grandes países desarrollados que fueron metrópolis de grandes imperios coloniales se han unido en comunidades económicas y políticas para ser más poderosos e influyentes, ¿qué les queda a los 20 pueblos dispersos y débiles de nuestra América? Unidos, federados, sería una gigante nación continental, la más extensa del mundo, 23 millones de kilómetros cuadrados y 260 millones de habitantes. Claro, ahora muchísimo más. No sé, debemos estar frisando, pues, no sé, los 500, 600 millones. No, la verdad que no tengo esa cifra. Y continúa Haya de la Torre. Separados, aislados en repúblicas inestables y pobres, solo serán presas de los dos grandes imperialismos. En ese tiempo, bueno, el imperialismo norteamericano, el imperialismo de la Unión Soviética, el imperialismo ruso. Y ahora estamos igual, ¿no es cierto? Unirnos no quiere decir pelearnos, no quiere decir enfrentarnos, coexistir de igual a igual. Interamericanismo democrático sin imperio, o sea, con respeto, de igual a igual. No vas a permitir, ¿no es cierto?, que se metan a tu casa a la hora que ellos quieran, a poner las reglas, a establecer los cánones sobre los cuales tú tienes que guiarte. Eso no es correcto. Eso no es correcto. Eso no se puede permitir. Pero claro, ahora que nuestros países están divididos, están separados, están débiles, eso ocurre. Y cuidado, acuérdense también del famoso poema de Brecht, de Albert Brecht, ¿no? Cuando vinieron por mí, ¿no es cierto?, ya no había qué hacer, ¿no? Una cosa así que tiene su final. Hermoso poema. Cuidado. ¿No es cierto? Cuando vinieron por los obreros, ¿no es cierto?, no me identifiqué, no me interesé por ello porque yo no era obrero. Cuando vinieron por los estudiantes, no me identifiqué, no me interesé porque yo no era estudiante. Cuando vinieron por mí ya era demasiado tarde, ¿no? Y dice, separados, aislados, en repúblicas inestables y pobres, solo serán presa de los dos grandes imperialismos que hoy practican en ellas la política de dividir para reinar, a fin de reducirlas a los neocolonialismos del capitalismo privado o del capitalismo de Estado. ¿Quién es el país que refleja el capitalismo de Estado en este tiempo? La China comunista, donde no hay libertad, donde no hay democracia, donde no hay elecciones, donde hay sumisión, donde hay presos. Y uno de los acuerdos del próximo congreso del partido, del APRA, debe ser, oye, romper aquello que no sé por qué hermanaron al APRA con el Partido Comunista Chino. Igual ahí, interamericanismo democrático, sí, pero respétame. Pero para eso necesitamos también estar unidos, estar juntos nuestros países. A eso se refiere Víctor Raúl. No hagan el alarde de decir, no, los tiempos han cambiado, los tiempos ahora son distintos, son diferentes. Claro, que vengan a ver, que se metan a tu casa. La dictadura debe caer, debe caer. Los apristas nos identificamos con el pueblo sufrido de Venezuela, sí.
¿Los apuistas nos identificamos con María Corina Machado? Sí. Y ahora más que nunca, con una actitud, digamos, insultante, ¿no es cierto? No podemos permitir que la dejen de lado. No me parece correcto. A una mujer tan sufrida, tan luchadora, ¿no? Es decir, no tiene ninguna prédica, no tiene ninguna importancia porque el pueblo no la acepta ni la quiere mucho. Así. Y si te guías por las encuestas, cuidado, también en Estados Unidos el actual presidente tiene ya menos del 35%, por si acaso. Quizá más bien estos actos, estas actitudes estén orientadas un poco a recuperar, ¿no es cierto?, esas cifras que antes obviamente la tuvo. Y hay que tener cuidado. La alternativa es clara, dice ahí la Torre. Ella se puede abreviar en un párrafo parafraseado título de uno de los capítulos de un libro publicado ya hace mucho tiempo, y después de la guerra, ¿qué? Tan conocido en la Argentina, cuando planteaba disyuntiva: o vasallos de cualquier vencedor o creadores de un mundo nuevo. Eso decía Víctor Raúl, ¿no? La integración será la segunda independencia de América Latina. Los tiempos de hoy seguramente no nos hace ver, no nos hace pensar en esa necesidad tan imperiosa. Dicen, no, el mundo ya está globalizado. Así se decía mucho, pero miren lo que es la Unión Europea en estos momentos, pese a las dificultades que atraviesa, pese a los caminos tan difíciles que en algunos casos tienen que ir. Pero ahí están juntos, están unidos. Tienen una sola moneda, tienen una sola bandera, tienen un solo himno, tienen un solo parlamento. Nadie puede atacar a un país miembro de la Unión Europea. Atacan a uno y atacan a todos. Por eso es que Ucrania forzaba para poder entrar a la Unión Europea, sabiendo que eso era una defensa especial, esencial para enfrentarse a Rusia. Pero los rusos no quieren, porque saben que, estando Ucrania en la Unión Europea, no van a poder atacar a todos, porque ahí sí tendrían como respuesta a toda la Unión Europea. Porque no olvidemos, continúa Aya de la Torre, bueno, y así como en la primera independencia se unieron los esfuerzos de todos los hijos de este continente sin distinción de fronteras, así también ahora debemos unirnos todos en una acción conjunta de los pueblos de nuestra América para realizar la revolución integracionista como único camino de lograr nuestra justicia social y nuestro desarrollo. Porque no olvidemos, la lucha por el desarrollo, por la justicia social, no es una lucha de clases, es una lucha de pueblos. Vale decir, una lucha democrática, social, pluriclasista, de masas, como la que el APRA ha preconizado y preconiza. Su dirección debe ser conducida por el Frente Único de Trabajadores Manuales e Intelectuales. Y así como en la primera independencia se unieron para luchar por ella argentinos, gran colombianos, venezolanos, mexicanos, centroamericanos, chilenos, etc., así ahora debemos unirnos todos bajo las banderas integracionistas de los futuros estados de Indoamérica. ¿Cuándo escribió esto Víctor Raúl? En marzo de 1973. No tan lejos, ¿no? No tan lejos. Y en la página 119, Aya de la Torre repite otra cosa que es fundamental, como concepto central, como idea básica, como propuesta en tiempos de hoy, donde nuestras naciones, cada uno marcha por su propio camino. Dice, la herejía de ayer es el credo de hoy. La unidad o integración continental se impone. Y repite Aya de la Torre, en 1931 mencionamos un lema del gran José Enrique Rodó. La herejía de hoy será el credo de mañana.
y agregamos que el postulado programático de la Alianza Popular Revolucionaria Americana, que proclama la unión económica y política de los pueblos latinoamericanos, execrado, combatido y perseguido por las fuerzas reaccionarias del Perú, sería el credo revolucionario continental del futuro. La predicción se ha cumplido. La trágica historia de la larga y dolorosa persecución del aprismo en el Perú tuvo como justificación excusa el segundo punto de los 5 grandes principios programáticos del APRA proclamados en México. No se olviden que en 1931, cuando se proclama, y en 1933, cuando se promulga la Constitución, hay un artículo contra el APRA. No lo olviden, es el artículo 53, delito, propagar la integración política y económica de la América Latina. Por ese motivo, por ser integracionistas, por crear, por luchar, ¿no es cierto?, por la unión de nuestras naciones, nos impidieron de participar en las elecciones en 1936. Era el pretexto, obviamente. Nos impidieron en 1945, nos impidieron en 1956, buscaron una serie de argumentos de ese tipo para impedir la presencia del APRA. Pero ese era. Nadie como el APRA propaló esas banderas en la América Latina. Nadie como el APRA organizó a los partidos populares en la América Latina. Nadie como el APRA tiene a sus partidos menores en distintos países. Ahí está Acción Democrática, que fue la que estatizó, que fue la que nacionalizó el petróleo en Venezuela el 1 de enero de 1976. Grábenselo, para que no se esté repitiendo cosas que no son correctas. Ahora este señor quiere ir a recuperar, según él, lo que le han robado. Y esa es una legítima respuesta del pueblo, de un gobierno. No es un tema de expropiación sin pago alguno, obviamente se le reconoció lo que había que reconocer. Pero después el crecimiento de esta empresa fue impresionante. ¿Por qué creen que hubo una migración extraordinaria, no solamente de peruanos? Uy, caramba, ya no vamos a tener tiempo para lo otro. Miren la cantidad de libros que yo había preparado para el programa del día de hoy. Tengo inclusive La faz oculta de Antero Peralta. Este es un libro extraordinario. Antero Peralta nació un 3 de enero del año 1900. Los compañeros de Arequipa, es además fundador del partido aprista allá en Arequipa, y fue además, ¿no es cierto?, y siempre lo repite y siempre lo escribe, y su hijo Ayar también nos lo recuerda en sendos artículos, el primero que fundó una célula aprista después de la fundación del APRA en 1924, en mayo, ahí nomás, fundaron la primera célula aprista en el Perú. Tengo el libro del señor Asilo, tengo el libro de Manuel González Prada, tengo el libro de Ramiro Prialé, pero bueno. Yo quisiera, queridos compañeros, que pongamos firmeza, sobre todo en recuperar, porque lo hemos perdido, seamos también honrados en decir las cosas, banderas esenciales para el partido, principios fundamentales para la lucha. Pareciera que somos un partido ahora del acomodo, de tocar tambores, ¿no es cierto?, a lo que otros dicen, y a no recuperar o a no incidir en nuestras propias banderas, que son, como dice ella La Torre, aquellas que no tienen pierde. La herejía de ayer es el credo de hoy por la unidad o integración continental. O demuestren que estamos equivocados. Integrados, unidos, cohesionados, pues seríamos un pueblo continente, como llamó Antenor Orrego. Pueblo continente son los Estados Unidos. No se olviden que eran 13 colonias. Ahora son 53. Tiene 9 millones de kilómetros cuadrados. 9 millones de kilómetros cuadrados. Tienen más de 400 millones de habitantes.
pueblo continente es la China. Es la China, tiene igual 9 millones de kilómetros cuadrados. Tiene 1.400 millones de habitantes. ¿No es cierto? Es un capitalismo de Estado, que también tiene sus, ¿no es cierto?, gente que se va infiltrando en todo sitio, y también en los partidos políticos. ¿No es cierto? La China de hoy es el capitalismo de Estado como era la Unión Soviética ayer. No lo olvidemos. Y hay que tener cuidado. Tratar con ellos, sí. Tratar con ellos, sí. Tratar con el imperialismo, sí. Pero como decía y nos repetía Aya de la Torre, tratar de igual a igual. Interamericanismo sin imperio, quiere decir con respeto. Trátame con respeto. Y el principio fundamental para que exista el interamericanismo es que nuestros pueblos, nuestros países que conformamos la América Latina, en todos debe primar la democracia, el respeto a los derechos humanos. Que es por el cual siempre hemos luchado nosotros. Y algunos lo han olvidado. Algunos lo han olvidado. Y creo que eso es importantísimo, poder recuperar nuestras banderas. Algunos dicen, no hay que hablar ciertas cosas porque ya la gente está en otra nota. Oiga, recuperemos lo que siempre hemos sido nosotros, que electoralmente también nos ha dado muy buenos resultados, no se olviden. Lean el plan de gobierno. Y solamente les diré, lean el plan de gobierno desde el 2001-2006. ¿Qué decía el APRA? ¿Qué decía nuestro candidato Alan García? Volver a la Constitución de 1979. Volver a Aya de la Torre. ¿Hicimos un buen gobierno? Sí, hicimos un buen gobierno, obviamente. Pero la pregunta es, ¿y si hicimos un buen gobierno, por qué el 2016 no ganamos las elecciones holgadamente? ¿Por qué lo perdimos de esa manera tan catastrófica? ¿Qué nos pasó? ¿Qué ocurrió? La respuesta lo tiene el mismo Alan García. Está aquí en Metamemorias, ¿eh? Léanlo. Léanlo, vayan a la página 441. Y acá está, el gran error. Y uno de esos grandes errores, lo dice él, es repetir, ¿no es cierto?, como si fuera una cuestión virtuosa, a cada rato, las grandes obras del gobierno aprista. Y él dice que fue un gran error. Y él dice que fue un gran error. Y todos se quieren colgar de eso. Yo escucho a muchos candidatos colgarse de eso. Hicimos el gran gobierno, todo hicimos. Pero a la hora del voto, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué no logramos el 5% del 2016? Alan García lo cuenta. Lo cuenta además con mucha dureza. Lo cuenta con mucha dureza. Ese grupo de la comisión política que, ¿no es cierto?, estaban más empeñados en ir al Congreso y en ver la campaña en su verdadera dimensión. Él les propuso que ya era hora que uno de ellos asuma la candidatura a la presidencia. Pero al unísono todos le dijeron, no, Alan, tú eres el único, no, nosotros estamos para el Congreso. Y así fue, léanlo. Lean la página 441, porque el libro es bien extenso. Y eso es lo que hemos perdido. Y hoy, que es tan importantísimo este tema, no dejemos de lado aquello que para nosotros es fundamental en nuestras banderas, la unión política y económica de la América Latina. No tenemos otro norte en nuestros países. Tenemos que unirnos, tenemos que juntarnos. Todos los intentos, lamentablemente hasta hoy, son enormes fracasos. La misma OEA, que no representa solo a los países de la América Latina, sino también a los Estados Unidos. O CELAC, que quizás tenía un buen propósito,
pero finalmente se ideologizó. O los países que conformaron la Comunidad del Sur, ¿no? Tenía un nombre muy especial ahí. Impulsemos la integración. Yo estaba leyendo hace poco el libro de Andrés Tausen a propósito de la historia de la Federación Aprista Juvenil, que publicó el Congreso de la República, cuyo trabajo está muy bien hecho y muy bien explicado por el historiador Hugo Ballenas, ¿no es cierto? Leí ahí cómo se forjó, cómo se formó el Parlamento latinoamericano, por ejemplo, que ahora perdió fuerza, que serían los instrumentos de defensa de nuestros países, en los distintos lugares, en los distintos escenarios. El APRA era un partido de esos, que estaba en todo el continente. Somos padres de muchas criaturas y de muchos gobiernos. Partido Socialista en Chile, que se fundó en 1933 bajo el auspicio de los apristas que estaban en la diáspora allá. No se olviden, los socialistas tienen como su marcha principal o como su himno principal la Marsellesa. Repiten la misma letra, solo que en vez de decir apristas a luchar, ellos dicen socialistas a luchar. Todo lo demás le pertenece a Arturo Sabroso Montoya. O el Partido Aprista Cubano. O el Partido Aprista en Costa Rica, que en 1928, antes que se fundara el Partido Aprista aquí en el Perú, llevaron 3 o 4 diputados apristas al Congreso. O Acción Democrática, que tuvo una presencia extraordinaria en Venezuela. Lamentablemente los sinsabores, los problemas, las frustraciones, la muerte de Rómulo Betancourt también tuvo efectos e hizo que todo esto se vaya dislocando y quizá vaya dejando de ser esa organización fuerte, presente, importante en la política allá en Venezuela. Pero no desfallezcamos. Ahí están nuestras banderas. Vamos en búsqueda de ese voto perdido. Pero vean también las cifras. Parece que ustedes no son muy, ¿no es cierto?, inclinados a revisar las cifras. Repiten y repiten conceptos e ideas de otros. Y se olvidan de los conceptos y las ideas de nosotros. Vamos en búsqueda del voto perdido. Porque hemos perdido votos, definitivamente. Cantidad de votos. Y ahí está todavía el reflejo de las elecciones que vivimos el 2021, fue cuando el desastre electoral también nos acompañó, ¿no? No se olviden. Y eso es lo que tenemos que superar ahora, en esta circunstancia, en este momento, que ojalá los problemas que todavía afrontamos se superen definitivamente. Haremos un programa especial sobre eso, en algún momento. Pero vamos entonces con el libro de Haya de la Torre. Vamos entonces con lo que escribió Haya de la Torre en abril de 1973, por la unidad política y económica de la América Latina. Hay una partecita que yo quisiera leerles a ustedes de cómo se persiguió al APRA por haber sido el abanderado de la integración de la América Latina. Y dice Haya de la Torre: para conestar y legalizar la persecución del APRA en el Perú, un Congreso Constituyente desmembrado y sin quórum de sus miembros elegidos aprobó el siguiente artículo constitucional que figura en la Carta Política del Perú promulgada el 9 de abril de 1933. Artículo 53. El Estado no reconoce la existencia legal de los partidos políticos de organización internacional. Los que pertenecen a ellos no pueden desempeñar ninguna función política. Esto fue contra el APRA, solo contra el APRA. Dice ahí a la Torre más adelante, ¿no? Los comunistas gozaron de plenas garantías y en algunos casos no ocultaron su descarado apoyo a los tiranos.
a uno de ellos, Manuel Prado, en su primer gobierno de 1939 a 1945, el Partido Comunista Peruano lo llamó el Stalin peruano. Y cuando el presidente, bueno, ya esa es otra historia. Con eso les quiero decir, queridos compañeros, que es importantísimo en una etapa, en un momento, en una coyuntura como la que estamos viviendo hoy, ¿no es cierto? Quizá estamos, definitivamente yo lo estoy, ojalá, no solamente este tirano esté preso, sino caiga todo su gobierno. Pero siempre identifiquémonos con lo que necesariamente el pueblo en su libre elección debe decidir. Y eso pasa por su autonomía. Y eso pasa por la integración política y económica de nuestra América Latina. Muy bien, la próxima semana, porque ya hemos cumplido la hora, vamos a hablar sobre este libro de Antero Peralta, La Paz Oculta en Arequipa. Vamos a hablar sobre el señor Asilo, ¿no es cierto?, de Lucho Alba. Ustedes saben, un 3 de enero de 1949, Aya de la Torre llegó a la Embajada de Colombia, acompañado de dos damas, ¿no? Es un libro muy hermoso que yo lo edité, que lo presentamos con Lucho Alba ya en Trujillo, en el 2004. El presidente Alan García tuvo la gentileza de acompañarnos. Densidad en las horas de Ramiro Prialé, un homenaje a este extraordinario personaje, ¿no es cierto? Ahí está el origen de lo que después se convirtió en algo cotidiano. Conversar no es pactar. ¿Y saben con quién fue? Con Odría, cuando él lo visitó a Palacio de Gobierno. Aquí está la entrevista completa en esta revista Indoamérica que se le hizo a don Ramiro Prialé. Hemos transcrito naturalmente de este libro, ¿no es cierto?, que se llama Densidad de las Horas. Nos hubiera gustado hablar también de Manuel González Prada. Aquí está el material que hemos preparado. Él nació el 6 de enero de 1844 y nos hubiera gustado hablar también de la Federación Aprista Juvenil, ¿no?, cuyo primer secretario general fue Armando Villanueva del Campo. Habíamos separado las páginas, ¿no es cierto?, en la cual comentaba y hablaba sobre la Federación Aprista Juvenil. Aquí hay otro gran libro de Nicanor Mujica Álvarez Calderón, que fue otro de los fundadores de la Federación Aprista Juvenil. Está en la página 275, ¿no es cierto? Y acá hay otro fundador de la Federación Aprista Juvenil, que es Andrés Tausen Escur. Está en la página, pues, 383, cuando habla de la Federación Aprista Juvenil. O sea, habíamos preparado prácticamente un material enorme para poder conversar con ustedes, trasladarles a ustedes. Pero bueno, creo que este tema, que tiene que ver con un concepto central del APRA y está ligada a un principio básico de nosotros, que es la integración política y económica de la América Latina, nos lleva a pues haber tratado esto. Y se me ha perdido el teléfono donde está la marsellesa, ¿no es cierto? Haber tratado este tema que tiene que ver con la captura de Nicolás Maduro y un poco aquello que a mí me ha hecho sentir muy mal, ¿no es cierto?, ese desdén con que se le trató a doña Corina Machado, ¿no? Para mí una heroína que merece nuestro apoyo, nuestro respeto. Bueno, han sido ustedes muy amables, muchas gracias. Volveremos el domingo 11 de enero. Hoy día he hecho este programa desde mi casa. Pues les quiero comentar que mi vehículo ha colapsado. Problemas hay con las lunas eléctricas. El carrito que ya cumplió 15 años. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos el próximo domingo, siempre en vivo y en directo desde la Casa Museo Aya de la Torre. Muchas gracias.
Bueno, y siempre muy grato con mi amigo y compañero Iván Villar Vélez, que estoy seguro desde la Casa Museo Haya de la Torre ha seguido en vivo y en directo este programa. Muy contento, ha habido 362 reproducciones. Muchas gracias, muchas gracias. Tenemos casi 40 comentarios, lo iremos analizando, lo iremos respondiendo, han sido muy gentiles. Ya aprendí un poquito a manejar el panel central, que es un iPad, que me acompaña ya hace muchos años y ahora sí me sirve para poder estar en el programa en vivo y en directo. Muchas gracias. No se olviden, sin integración política y económica de la América Latina no hay desarrollo, no hay justicia social. ¿Quién lo dice? Haya de la Torre. Acuérdense. Y está en este libro. Y adquiéranlo, adquiéranlo. Todavía tenemos algunos. Muy bien, muchas gracias. Gracias a todos. Nos vemos el próximo domingo. Muy amables, gracias. Especial sobre eso, en algún momento. Pero vamos entonces. Programa especial sobre eso, en algún momento. Pero vamos entonces. Programa especial sobre eso, en algún momento. Pero vamos entonces. Programa especial sobre eso, en algún momento. Pero vamos entonces. Programa especial sobre eso, en algún momento. Pero vamos entonces.